Bien, en línea se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Allende, fiscal de Estado de la provincia. Buen día, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Bueno, la justicia actuó a favor de San Luis ante esta denuncia penal de la Fiscalía de Estado, donde, bueno, jueces federales y provinciales actuaron para normalizar la situación que había sido interrumpida en la provincia. Hablamos puntualmente de los cortes de ruta que se habían dado aquí dentro de la provincia de San Luis en esta oportunidad. Esto, bueno, parecía un final que estaba escrito, ¿no, doctor? Por el corte de rutas puntualmente que se hace de manera ilegal. Así es, bueno, yo diría que la justicia falló a favor de la inmensa mayoría de la gente que quería transitar libremente, que es el derecho que tenemos todos a hacerlo, y que por un grupo muy reducido, la verdad, del gremio de camioneros, una parte del gremio de camioneros, habían interrumpido los principales accesos o vías de circulación de la provincia. Nosotros, cuando apenas tomamos conocimiento de que se estaban por hacer estos cortes, presentamos las denuncias pertinentes ante el Juzgado Federal de aquí de San Luis, por lo que es la Ruta 7 en la zona de San Luis, el Juzgado Federal de Villa Mercedes, por lo que es la Ruta 7 ya en jurisdicción de aquel juzgado, también el Juzgado Correccional de Villa Mercedes, que tiene competencia en la zona de La Punilla, que era una zona que sabíamos también que era objeto de estos cortes. Y bueno, por suerte la justicia actuó, yo creo, con mucha celeridad. En algunos casos actuó la justicia federal, principalmente en la zona de Justo Arac y la Ruta 8, y en los restos de los casos actuó la justicia provincial, como les decía. Creo que con un muy buen criterio procedieron a individualizar las personas que estaban llevando adelante los cortes, se los intimó a que pusieran esa actitud en un plazo perentorio, y bueno, a raíz de estas acciones judiciales y en las cuales nosotros intervinimos y las seguimos de cerca, se logró destrabar este conflicto con bastante prioridad, ¿no? Doctor, ¿eran 5 los puestos, los puntos donde se habían tomado estas determinaciones, estos manifestantes de hacer cortes? Sí, eran 5 lugares en distintos puntos de la provincia, y como les decía, lo importante de la intimación judicial es que ya de por sí el corte de la ruta es un delito. Ahora, un delito mucho más grave es debe ser una orden judicial. Por eso la justicia, cuando da estas órdenes a las fuerzas de seguridad, les dice que intimen a esta gente que está cortando a deponer la actitud del corte, bajo procedimiento que, si no lo cumplen, además de el delito en sí del corte de ruta, hay un delito más grave que es la desobediencia de una orden judicial, ¿no? Claro. ¿Cómo quedó ahora lo que continúa, digo, con respecto a las negociaciones que está llevando adelante el Comité de Crisis con los camioneros? Porque el pedido en el que no va a haber un punto de encuentro es la libre circulación, algo que no se está dando en ninguna parte del país. Me refiero puntualmente a no respetar ningún protocolo de ingreso. Exactamente. Bueno, este es un tema que lo maneja el comité, y sobre todo los integrantes más de la comunidad científica que integra el comité, ¿no? Los médicos, infectólogos y demás. Pero obviamente, como bien dicen ustedes, no hay lugar del país, yo diría casi del mundo hoy, en el medio de esta situación de pandemia, donde haya una circulación libre y sin ningún tipo de control. Esto realmente es un absurdo. Obviamente sabemos que no fue la totalidad del gremio de camioneros que llevó adelante esta medida, hay de por medio alguna interna política dentro del gremio. Inclusive, doctor, es absolutamente infundada lo que están pidiendo. Claro, inclusive, disculpe la interrupción, muchos camioneros estaban en desacuerdo de esto, inclusive hubo reclamos, tengo conocimiento de algunos camioneros que le pedían por favor lo dejaran pasar porque ellos tenían que cumplir con su entrega, inclusive algunos que tenían que, por ejemplo, entregar verduras, mercadería, y hubo en algunos momentos unos cruces tensos entre partes, porque unos querían seguir trabajando, querían hacer su trabajo, y otros, respaldados, según tengo entendido, por un sector político, e incentivados por un sector político, no les permitían esta circulación que ellos necesitaban y pedían. Así es, y bueno, nosotros lo recalcamos en todas nuestras presentaciones judiciales.
somos sumamente respetuosos del derecho de peticionar, del derecho de reclamo, de manifestarse, que tiene absolutamente, no solamente los gremios, sino todos los ciudadanos de nuestro país. Pero los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Entonces, cuando ese reclamo ya implica alterar la libertad de circulación del resto de la gente, eso se convierte en un delito, deja de ser el ejercicio de un derecho. Y por eso, como les decía, en todas nuestras presentaciones pusimos esto de manifiesto, que éramos sumamente respetuosos del derecho de reclamo. La provincia ha estado siempre abierta al diálogo con todos los sectores, y esto creo que ha dado mucho fruto que se han visto en los últimos días. Y bueno, esto, como les decía, huele más a una interna sindical o a un problema interno del gremio que a un tema real, porque la verdad es que se han agilizado muchísimo todas las medidas de control y de tránsito desde y hacia nuestra provincia. Doctor, ¿usted cree que puede llegar a resurgir, a darse un nuevo corte por parte de este sector? Y en caso de ser así, las determinaciones serán similares, ¿verdad? Sí, obviamente estamos siguiendo de cerca y con mucha atención todo lo que pueda pasar. Vamos a repetir 1000 veces lo que yo le decía recién. Respetamos a rajatabla el derecho de reclamar y de la gente de protestar y de peticionar lo que tengan que peticionar, pero todo eso debe hacerse con respeto hacia los miles de camioneros que diariamente transitan y necesitan trabajar por nuestra provincia. Yo presentaba en algunas de las organizaciones judiciales que hicimos días atrás un informe elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de nuestra provincia que demuestra que hay más de 1000 camiones que diariamente pasan por la provincia desde que empezó la pandemia, ¿no? El tránsito habitual. Entonces, por ahí, por culpa de 20 o 30 camiones, o quizás menos, uno impide el tránsito de esa inmensa mayoría de gente que quiere trabajar y que obviamente podrán tener sus reclamos, su petición y demás, pero esto se soluciona a mesa de diálogo y no interrumpiendo el tránsito, cometiendo un delito. Le hago la última, doctor. Algunos camioneros que estaban allí, obviamente afectados, muy afectados por este corte de ruta, ¿hicieron también las denuncias? ¿Llegaron otras denuncias, digo, aparte de la Fiscalía de Estado? Sabemos que hay otras denuncias, e incluso un par de denuncias, entiendo yo, de algunas cámaras de producción o de fábricas en particular que necesitaban sacar su producción o ingresar su producción desde otras provincias y habían sido imposibilitados por esto. Sí, conozco que hay algunas situaciones particulares. Claro. Doctor, le agradecemos como siempre. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.